Bienvenidos a un viaje fascinante hacia las revelaciones místicas de Mary Julie Jaenny, una mujer extraordinaria que, a través de su profunda fe y experiencias espirituales, dejó advertencias y visiones sobre el destino de la humanidad. ¿Qué secretos y profecías sobre el futuro y los grandes desafíos del mundo moderno dejó esta mística francesa? Hoy exploraremos, en detalle, cada una de sus visiones y lo que ellas podrían significar para nuestro tiempo. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre el rumbo espiritual de nuestro mundo y descubrir cómo su vida dedicada y sacrificada ofrece respuestas y advertencias cruciales para la humanidad. En este video, vamos a desvelar por qué Mary Julie no solo fue una mística, sino una voz profética cuyas palabras aún resuenan en aquellos que buscan entender el equilibrio entre la gracia divina y el juicio final. Desde sus visiones de desastres naturales hasta sus advertencias sobre la decadencia moral y espiritual de las naciones, su legado es un recordatorio inquebrantable de la necesidad de fe y arrepentimiento. Si alguna vez te has preguntado cómo nuestras decisiones colectivas y personales afectan nuestro destino, este video es para ti. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo las profecías de Mary Julie Jaenny no solo ofrecen una advertencia, sino también una esperanza para quienes se mantengan fieles y vigilantes. Porque en el corazón de sus revelaciones yace un mensaje de redención y renovación, un llamado a la acción para quienes estén dispuestos a escuchar. Las profecías de Mary Julie Jaenny sobre los castigos que caerían sobre los Estados Unidos reflejan su percepción de una nación que, en su visión, se había desviado de los valores cristianos que la sostenían en sus inicios. Desde su perspectiva, Estados Unidos, al apartarse de estos principios, se había vuelto vulnerable a una serie de infortunios que, según sus visiones, representarían el juicio divino sobre la nación. Esta advertencia, en el contexto de su profunda devoción y conexión espiritual, pone de relieve su convicción de que el castigo divino es una consecuencia inevitable del alejamiento de Dios y de los valores fundamentales de la fe cristiana. Sus visiones incluían escenas de destrucción y desesperación que simbolizaban esta caída moral y espiritual, proporcionando una reflexión inquietante sobre la responsabilidad colectiva. Mary Julie, en sus éxtasis y experiencias místicas, visualizó catástrofes específicas para los Estados Unidos, incluidas inundaciones y eventos naturales devastadores que, según ella, se desencadenarían como una forma de castigo por el secularismo y el rechazo de los valores espirituales. En sus revelaciones, estas catástrofes no eran simplemente fenómenos naturales, sino señales claras de la ira divina que recaería sobre un país que había abandonado su esencia cristiana. Cada visión apuntaba a un mensaje de advertencia, instando a la nación a recordar sus orígenes y a retornar a un camino de fe. A través de estos mensajes, Mary Julie buscaba no solo predecir el futuro, sino también motivar una reflexión sobre la necesidad de reconciliación espiritual. La mística francesa también señalaba que el orgullo y la autocomplacencia habían llevado a Estados Unidos a un punto en el que ya no podía reconocer su propia decadencia moral. Este distanciamiento espiritual, en su visión, había provocado que el favor divino se alejara de la nación, dejándola expuesta a fuerzas negativas y a un futuro incierto. En este contexto, sus profecías llamaban a una profunda introspección y un cambio en la conciencia nacional, alertando sobre el peligro de ignorar las advertencias divinas. Mary Julie creía firmemente que este castigo no era un acto de venganza, sino una forma de purificación necesaria para restaurar el equilibrio espiritual perdido. Las visiones de Mary Julie también incluían una crítica a la falta de valores espirituales en las decisiones políticas y sociales de los Estados Unidos. En su percepción, el poder y la influencia que este país ejercía a nivel mundial estaban erosionándose debido a una pérdida de autoridad moral. Esta pérdida de liderazgo ético, en sus revelaciones, era vista como un reflejo de la desconexión de la nación con los principios cristianos. En lugar de ser un faro de valores espirituales, Estados Unidos, según sus profecías, se estaba convirtiendo en un símbolo de decadencia y confusión moral. Esta transformación, de acuerdo con sus visiones, traería consecuencias serias tanto para la nación como para el mundo entero. La mística también habló de cómo la secularización estaba afectando los fundamentos mismos de la sociedad estadounidense. En sus visiones, la familia, el matrimonio y otros valores sagrados estaban siendo debilitados y redefinidos bajo una mentalidad de tolerancia que, en su opinión, socavaba la estabilidad y el propósito espiritual de la nación.
Este colapso de las instituciones sagradas, como lo veía Mary Julie, era una señal de advertencia de que el juicio divino estaba cerca, y de que los valores de Dios estaban siendo desechados por una sociedad cada vez más dominada por el individualismo y la autosuficiencia. Esta profecía insistía en la necesidad de un retorno a los principios que alguna vez sostuvieron a la nación. A través de sus advertencias, Mary Julie exhortaba a los Estados Unidos a arrepentirse y a buscar una reconciliación espiritual antes de que fuera demasiado tarde. En sus visiones, la mística francesa creía que, aunque el juicio divino estaba en marcha, aún había una oportunidad para cambiar el destino de la nación. Pero advertía que el tiempo era limitado y que las consecuencias de no escuchar estos mensajes serían devastadoras. Su mensaje estaba lleno de urgencia, haciendo un llamado a la conciencia de los fieles para que abogaran por una transformación espiritual en sus vidas y en la vida de la nación en general. En su última advertencia sobre Estados Unidos, Mary Julie profetizaba que, si la nación continuaba ignorando las señales de Dios, enfrentaría una decadencia inevitable y una pérdida de su autoridad global. Su visión de Estados Unidos no era simplemente una profecía de destrucción, sino un recordatorio de que el poder y la prosperidad no se sostienen sin una base moral y espiritual sólida. En última instancia, sus palabras buscaban inspirar un cambio de rumbo, apelando a la compasión divina y al retorno a los principios cristianos como la única manera de evitar el castigo que se avecinaba. Las profecías de Mary Julie Jahenny sobre el futuro de Francia estaban profundamente ligadas a su convicción de que este país, como la primera nación católica, tenía un papel especial en la historia espiritual del mundo. Para Mary Julie, Francia era una nación elegida por el cielo para ser defensora de la fe y el baluarte del cristianismo en Europa. Sin embargo, debido a lo que ella veía como una desviación de esta misión divina y un creciente rechazo de los valores cristianos, Francia se enfrentaría a un castigo severo. En sus visiones, este castigo no era simplemente una advertencia, sino una consecuencia directa de la falta de fe y de la influencia de ideologías que, según ella, iban en contra de la voluntad de Dios. Mary Julie profetizó una serie de calamidades para Francia, especialmente centradas en París y Marsella, que verían una destrucción significativa debido a su alejamiento de los valores espirituales. En sus visiones, estas ciudades se habían convertido en símbolos de decadencia y secularismo, atrayendo sobre ellas la ira divina. La mística describió escenas de caos y destrucción que sacudirían a Francia en su núcleo, como una forma de purificación. Este castigo no era un fin en sí mismo, sino un medio para restaurar la misión divina de Francia, recordándole a su gente la importancia de volver a sus raíces espirituales. En sus revelaciones, Mary Julie veía a Francia como un país atrapado en una crisis de identidad espiritual, influido por el auge del secularismo y el rechazo de la religión en la vida pública. La mística creía que esta pérdida de dirección estaba llevando al país a un abismo espiritual, y sus profecías advertían que, sin un retorno a Dios, el futuro de Francia sería sombrío. Para Mary Julie, esta situación reflejaba no solo el destino de una nación, sino también el estado de la fe en el mundo moderno. Su mensaje era un llamado a la reflexión y a la restauración de los valores que una vez definieron a la nación francesa. Las visiones de Mary Julie incluían imágenes de invasiones y disturbios en Francia, que consideraba una manifestación del alejamiento de la nación de la gracia de Dios. En sus experiencias místicas, estas invasiones simbolizaban la vulnerabilidad espiritual que sentía que el país había desarrollado al rechazar sus raíces cristianas. Estas escenas de devastación, en su opinión, eran una advertencia de lo que sucedería si Francia continuaba ignorando su papel como protectora de la fe. A través de estas visiones, Mary Julie buscaba despertar en los franceses un sentido de responsabilidad hacia su misión espiritual. La mística también advertía sobre una profunda división en la sociedad francesa, que veía como el resultado de un rechazo colectivo de los valores espirituales. En sus revelaciones, la unidad de la nación estaba siendo socavada por ideologías que promovían el individualismo y la autosuficiencia. Esta división, en su opinión, no solo afectaba a la sociedad, sino también a la capacidad de Francia para resistir las amenazas espirituales y morales. Mary Julie consideraba que solo un retorno a los principios cristianos podría restaurar la cohesión y fortaleza de la nación, protegiéndola de los desastres que veía venir. Mary Julie creía que la purificación de Francia, aunque dolorosa,
sería necesaria para su eventual restauración como una nación devota y comprometida con su misión espiritual. En sus visiones, veía este proceso de castigo como un medio para que la nación redescubriera su propósito y renovara su fe. Sus profecías instaban a los franceses a reflexionar sobre sus acciones y a buscar el perdón divino, asegurando que, si se volvían a Dios, la nación podría ser salvada. Esta purificación era, en última instancia, un acto de misericordia que permitía a Francia encontrar su camino de regreso a la gracia. Finalmente, las profecías de Mary Julie sobre Francia incluían la visión de un tiempo de renacimiento espiritual, en el que la nación volvería a sus raíces católicas y desempeñaría su papel en el plan divino. Este renacimiento, según ella, llegaría después de un periodo de gran sufrimiento que prepararía a la nación para una nueva era de fe. Mary Julie veía este tiempo como una oportunidad para que Francia y el mundo se reconciliaran con Dios. Sus palabras se convirtieron en una fuente de esperanza, mostrando que, aunque la oscuridad era inminente, había una luz al final del camino para quienes eligieran seguir el camino de la fe. En las visiones de Mary Julie Jaenny, el mundo moderno enfrentaba una crisis de moralidad y espiritualidad que, en su opinión, lo estaba llevando al borde de una gran purificación divina. Para ella, esta decadencia no era accidental, sino el resultado de una desconexión con los principios y valores cristianos que, en su percepción, alguna vez habían servido como un ancla para la sociedad. Sus profecías mostraban un mundo donde los valores tradicionales se diluían y donde el secularismo y el materialismo ganaban terreno, debilitando los fundamentos espirituales de las personas y de las naciones. Esta pérdida de espiritualidad y moralidad era, en sus revelaciones, una señal de los últimos tiempos. Mary Julie consideraba que esta decadencia estaba alimentada por una cultura que promovía el hedonismo y el egoísmo, valorando más los placeres personales que el bienestar espiritual. En sus visiones, veía cómo esta actitud individualista estaba destruyendo las bases de la familia y la comunidad, elementos que ella consideraba esenciales para una sociedad saludable y devota. Para ella, esta corrupción de valores conducía a una separación de Dios y a una vida sin propósito trascendental. Su mensaje buscaba advertir sobre las consecuencias de esta desviación, alertando a las personas sobre el peligro de vivir una vida centrada en el placer inmediato en lugar de en los valores eternos. La mística francesa también percibía que la pérdida de fe estaba provocando una crisis de identidad espiritual en muchas personas, quienes ya no sabían en qué creer. En sus visiones, el auge del secularismo y el rechazo de las instituciones religiosas estaban llevando a un vacío espiritual que dejaba a las personas sin una guía moral. Mary Julie creía que este vacío era una invitación para que fuerzas negativas influenciaran en las decisiones y acciones de la gente, creando una sociedad cada vez más desconectada de Dios. Para ella, la falta de un propósito espiritual y la ausencia de un código ético sólido eran las raíces de muchos de los problemas del mundo moderno. Esta decadencia espiritual también se reflejaba en la forma en que los valores tradicionales, como la sacralidad de la vida y el matrimonio, eran atacados y reinterpretados bajo una luz secular. Para Mary Julie, estos cambios eran una muestra de la falta de respeto por las leyes divinas y una forma de desafiar el orden establecido por Dios. Ella advertía que el intento de redefinir lo sagrado según los intereses personales y las ideologías modernas era un signo claro de rebelión contra la voluntad divina. En sus visiones, veía estos cambios como una amenaza directa a la estabilidad espiritual del mundo y creía que el juicio divino era la única forma de corregir este rumbo. Mary Julie también observaba con preocupación cómo la búsqueda de autonomía y libertad individual estaba alejando a las personas de la dependencia de Dios. En sus revelaciones, interpretaba esta tendencia como un signo de soberbia y una falta de humildad ante la autoridad divina. Ella creía que el deseo de independencia y autosuficiencia, tan promovido en el mundo moderno, era en realidad una trampa que apartaba a las personas de la gracia y de la ayuda de Dios. En su visión, solo a través de la humildad y el reconocimiento de nuestra necesidad de la guía divina se podría encontrar un camino de regreso a la paz espiritual y a la verdadera felicidad. En sus profecías, Mary Julie insistía en que la decadencia moral del mundo moderno llevaría inevitablemente a un tiempo de gran purificación. Para ella, el aumento de la corrupción, la violencia y la indiferencia hacia los valores espirituales eran señales de que la humanidad se estaba alejando cada vez más de Dios.
A través de sus mensajes, buscaba instar a las personas a regresar a una vida de fe y devoción, recordándoles que solo un retorno sincero a los principios cristianos podría evitar el castigo que, según sus visiones, se avecinaba. Su mensaje era claro: sin arrepentimiento y sin una renovación espiritual, la humanidad no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. Finalmente, Mary Julie veía en esta crisis moral una oportunidad para que la humanidad reflexionara sobre el verdadero propósito de la vida y el significado de la espiritualidad. Sus visiones no solo eran advertencias de destrucción, sino también una invitación a una transformación profunda. En su percepción, esta decadencia moral podía ser revertida si las personas volvían a poner a Dios en el centro de sus vidas. Ella creía firmemente en el poder de la oración, la humildad y la penitencia como medios para restaurar el equilibrio espiritual y evitar la purificación dolorosa que preveía en sus profecías. Una de las visiones más impactantes de Mary Julie Jaenny fue la profecía de las 2 noches de oscuridad, una advertencia que simbolizaba un periodo de juicio previo al castigo final. A diferencia de la más conocida profecía de los 3 días de oscuridad, esta revelación hablaba de 2 noches de tinieblas que cubrirían la tierra como un preludio de la gran tribulación. En sus visiones, Mary Julie describió cómo una oscuridad profunda envolvería el mundo, cubriendo incluso los árboles y las estructuras más altas. Esta oscuridad era vista como una señal de la ira divina y un recordatorio de que la humanidad había llegado a un punto crítico en su relación con Dios. Mary Julie describía cómo, durante estas 2 noches, el cielo adquiriría tonos de púrpura y rojo, llenando la atmósfera de una sensación de temor y opresión. En sus visiones, veía cómo las personas serían incapaces de ver a través de la oscuridad y cómo un sentimiento de desesperación se apoderaría de aquellos que no estuvieran espiritualmente preparados. Ella advertía que, durante este periodo, solo las velas de cera bendita, específicamente las hechas de cera de abeja pura, podrían ofrecer luz. Este detalle simbolizaba, en su percepción, la importancia de la pureza y de la fe en tiempos de gran tribulación, resaltando la necesidad de una preparación espiritual genuina. Según Mary Julie, las 2 noches de oscuridad también estarían acompañadas por fenómenos atmosféricos inusuales, como una lluvia negra que caería sobre la tierra y causaría quemaduras donde tocara. En sus visiones, esta lluvia no solo era una señal de la ira divina, sino también una prueba de fe para aquellos que intentaran soportar la oscuridad. La mística creía que, durante este tiempo, Dios probaría la fidelidad de los creyentes y que solo aquellos que mantuvieran la esperanza y la fe serían capaces de resistir. Este simbolismo de la lluvia negra representaba, en su opinión, la purificación de la tierra y la necesidad de un arrepentimiento sincero. Durante las noches de oscuridad, Mary Julie afirmaba que las personas escucharían gritos y lamentos de desesperación en las calles y que la humanidad entera estaría bajo el peso de la justicia divina. En sus visiones, estos sonidos de sufrimiento eran un recordatorio de la gravedad de los pecados de la humanidad y de la urgencia de una reconciliación con Dios. Ella creía que este periodo de oscuridad era una última advertencia, una oportunidad para que las personas se arrepintieran antes de que llegara el castigo final. Su mensaje era claro: sin una conversión sincera, la humanidad sufriría las consecuencias de su alejamiento de Dios. Mary Julie también advertía que, durante este tiempo de oscuridad, solo aquellos que se mantuvieran dentro de sus hogares y no miraran hacia afuera serían protegidos. En sus visiones, la tentación de observar el caos exterior representaba el riesgo de perder la fe y caer en la desesperación. Ella instaba a los creyentes a mantenerse en oración y a evitar cualquier distracción que pudiera desviarlos de su conexión con Dios. Esta advertencia resaltaba la importancia de la fortaleza espiritual y de la disciplina en tiempos de prueba, y recordaba a los fieles que la pureza de corazón era esencial para soportar el juicio divino. Para Mary Julie, las 2 noches de oscuridad no solo eran una advertencia de lo que estaba por venir, sino también una prueba de la fidelidad y el compromiso espiritual de cada persona. Ella creía que, al superar esta prueba, los creyentes demostrarían su devoción y estarían preparados para los eventos finales. En sus visiones, este periodo de oscuridad servía como un recordatorio de que la vida espiritual debe estar libre de influencias negativas y de distracciones mundanas. En sus mensajes, instaba a las personas a mantener una fe pura y firme, afirmando que solo de esta manera podrían atravesar los tiempos de tribulación. Finalmente,
Mary Julie veía en estas 2 noches de oscuridad una oportunidad para que la humanidad tomara conciencia de la gravedad de sus pecados y buscara una verdadera reconciliación con Dios. Su mensaje era de esperanza en medio del juicio, indicando que, aunque el castigo era inevitable, aquellos que se arrepintieran y se prepararan espiritualmente serían protegidos. A través de esta profecía, ella buscaba inspirar un cambio de vida en aquellos que escuchaban sus advertencias, recordándoles que la misericordia divina siempre está disponible para quienes eligen seguir el camino de la fe y de la pureza. En las profecías de Mary Julie, el concepto de juicio divino y de restauración espiritual estaba siempre presente, ofreciendo una visión de esperanza después de la purificación de la humanidad. Ella creía firmemente que el juicio no era un fin en sí mismo, sino un medio para purificar el mundo y prepararlo para una nueva era de fe. Según sus visiones, esta purificación era necesaria para que la humanidad recordara la importancia de Dios y regresara a los principios cristianos que, en su opinión, eran la única base para una vida plena. En este sentido, el juicio no era una venganza divina, sino una oportunidad para la redención y el renacimiento espiritual. Mary Julie veía el juicio como un proceso en el cual la humanidad sería puesta a prueba y sus errores serían expuestos. En sus visiones, la purificación incluía no solo castigos físicos y desastres naturales, sino también una transformación interna en aquellos que sobrevivieran. Para ella, esta experiencia serviría como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A través de esta purificación, Mary Julie creía que las personas aprenderían a valorar lo espiritual sobre lo material y encontrarían en Dios su verdadero refugio. En sus profecías, la restauración espiritual era vista como el objetivo final del juicio. Mary Julie visualizaba un tiempo en el que, después de la purificación, la humanidad se reconciliaría con Dios y restauraría su fe. Esta renovación espiritual incluiría un retorno a los valores cristianos y una nueva era de paz y armonía. Para ella, esta restauración era un regalo de Dios para aquellos que hubieran demostrado su fidelidad durante el tiempo de tribulación. En sus visiones, veía a la humanidad unida bajo la fe, superando divisiones y diferencias en un esfuerzo por vivir en armonía con la voluntad divina. Mary Julie también veía en esta restauración un cambio en el liderazgo espiritual del mundo. Según sus visiones, un santo rey surgiría después de la purificación, trayendo consigo un nuevo orden de justicia y devoción a Dios. Esta figura, en su opinión, sería un símbolo de la restauración de la fe y de la guía espiritual que el mundo necesitaba. Mary Julie creía que este líder serviría como un modelo de virtud y piedad, guiando a la humanidad hacia una nueva era de fe y compromiso espiritual. En sus mensajes, alentaba a los creyentes a prepararse para este tiempo de renovación y a mantener la esperanza en medio de las pruebas. Para Mary Julie, la restauración espiritual no solo significaba un cambio en las personas, sino también en la Iglesia. En sus visiones, veía cómo la Iglesia católica saldría fortalecida de la purificación, con un nuevo enfoque en la fe y en los principios cristianos fundamentales. Esta renovación de la Iglesia, según ella, sería clave para la estabilidad espiritual del mundo y un ejemplo para aquellos que buscaran una vida de fe. Mary Julie consideraba que este cambio en la Iglesia era esencial para que la humanidad pudiera volver a encontrar su camino hacia Dios. Finalmente, la restauración que Mary Julie visualizaba incluía un cambio en la relación de la humanidad con la naturaleza y con el orden divino. En sus visiones, veía un mundo donde las personas vivirían en armonía con la creación, respetando el orden establecido por Dios. Esta reconciliación con la naturaleza era, para ella, un signo de la verdadera restauración espiritual y una señal de que la humanidad había aprendido de sus errores. A través de esta visión, Mary Julie inspiraba una reflexión sobre la necesidad de respetar el mundo que Dios había creado y de vivir de acuerdo con los principios divinos. El mensaje final de Mary Julie sobre el juicio y la restauración espiritual era de esperanza. Para ella, aunque la purificación sería dolorosa, también sería el comienzo de una nueva era de fe y de unidad. En sus visiones, la humanidad, al superar el juicio, encontraría un nuevo propósito en la fe y una paz duradera en la presencia de Dios. A través de sus mensajes, instaba a las personas a permanecer fieles, recordándoles que la misericordia divina siempre está disponible para aquellos que eligen seguir el camino de la humildad y la devoción.
Si estás disfrutando este contenido y quieres seguir descubriendo temas fascinantes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Nos hemos propuesto la meta de llegar a 1000 suscriptores y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Suscríbete ahora y ayúdanos a alcanzar esta meta. Una de las profecías más conocidas de Mary Julie Jaenny es la de los 3 días de oscuridad, un periodo que, según ella, marcaría el clímax del juicio divino sobre la humanidad. En sus visiones, describía este tiempo como una experiencia aterradora en la que la oscuridad envolvería todo el mundo, y solo los fieles que se mantuvieran en sus hogares y en oración serían protegidos. Esta profecía, en su percepción, representaba la última oportunidad para que la humanidad se reconciliara con Dios antes de enfrentar las consecuencias finales de su alejamiento. Los 3 días de oscuridad no solo eran un evento físico, sino también un símbolo de la batalla espiritual que tendría lugar entre el bien y el mal. Mary Julie advertía que, durante estos 3 días, nadie debería salir de su hogar ni asomarse a las ventanas, ya que afuera habría un caos indescriptible. En sus visiones, veía cómo fuerzas malignas recorrerían la tierra, atacando a aquellos que no estuvieran protegidos por la gracia divina. La oscuridad, en sus revelaciones, era un castigo que caería sobre los impíos y una prueba de fe para los creyentes. Ella instaba a las personas a mantener velas benditas, hechas de cera pura, como símbolo de su fe y como medio para preservar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Este detalle subrayaba la importancia de una vida de pureza y devoción. Según Mary Julie, la humanidad sufriría una pérdida masiva de vidas durante estos 3 días, ya que solo los fieles serían capaces de resistir el juicio. En sus visiones, veía cómo los corazones de las personas se llenarían de terror al escuchar los gritos y el lamento de aquellos que se encontraban fuera. La mística interpretaba este tiempo de oscuridad como una purificación necesaria en la que la humanidad tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus pecados. Para ella, este periodo de juicio era una advertencia de que la misericordia divina tiene un límite y que aquellos que persistan en su rebeldía contra Dios no encontrarán refugio. En sus visiones, Mary Julie describía cómo la oscuridad sería tan densa que ningún medio artificial de iluminación, salvo las velas benditas, funcionaría. Esta densa negrura simbolizaba, en su percepción, el poder del pecado y la ausencia de la luz divina en las vidas de aquellos que habían rechazado la fe. La necesidad de encender velas benditas era, para ella, un recordatorio de la dependencia del ser humano en Dios y de la importancia de mantener viva la luz de la fe en tiempos de tribulación. Esta imagen enfatizaba la fortaleza de la devoción y la oración como los únicos medios de resistencia. Mary Julie también hablaba de cómo la naturaleza misma sería alterada durante estos 3 días de oscuridad. En sus visiones, veía terremotos, tormentas y una atmósfera cargada de una energía opresiva que reflejaba la intensidad del juicio. Para ella, estos desastres naturales no eran solo consecuencias físicas, sino una manifestación del desorden espiritual en el que había caído la humanidad. Esta relación entre el estado moral del mundo y las calamidades de la naturaleza era una advertencia de que el pecado tiene consecuencias profundas, tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Su mensaje era claro: sin un cambio de corazón, la humanidad seguiría experimentando el caos. Durante estos días de oscuridad, Mary Julie exhortaba a los creyentes a dedicarse a la oración y a la penitencia, recordándoles que este tiempo de juicio era también una oportunidad para interceder por la salvación de las almas. Ella consideraba que aquellos que mantuvieran su fe durante estos 3 días, a pesar del miedo y de la oscuridad que los rodearía, serían los pilares de la renovación espiritual. En sus visiones, veía este tiempo como una prueba final, en la que la perseverancia y la devoción de los fieles serían recompensadas con la protección divina y la promesa de una nueva era de paz y santidad. Finalmente, Mary Julie interpretaba los 3 días de oscuridad como el umbral hacia una nueva etapa en la historia de la humanidad. Para ella, este periodo marcaría el final de una era de decadencia y el inicio de una restauración espiritual. En sus mensajes, alentaba a los creyentes a mantenerse firmes, asegurando que, aunque el juicio sería difícil, la luz de Dios prevalecería sobre la oscuridad. Esta profecía, aunque aterradora, era también un mensaje de esperanza que recordaba que la fe verdadera puede superar cualquier prueba. En las profecías de Mary Julie,
El Santo Rey es una figura clave en la restauración de la fe y el retorno a los valores cristianos después del periodo de tribulación. Según sus visiones, este líder surgiría como un símbolo de renovación espiritual, trayendo consigo una era de justicia y devoción a Dios. Este rey, que ella describía como un modelo de virtud y piedad, sería instrumental en guiar a la humanidad de regreso a un camino de fe. Para Mary Julie, el Santo Rey representaba el cumplimiento de las promesas divinas y el inicio de una nueva etapa de paz y armonía en el mundo. La mística visualizaba al Santo Rey como un líder fuerte y sabio, que restauraría el orden moral y espiritual en la sociedad. En sus visiones, veía cómo este rey combatiría las influencias negativas que habían llevado al mundo a una crisis de fe. Mary Julie creía que este líder actuaría con la autoridad y la compasión de Dios, uniendo a las personas bajo los principios cristianos y recordándoles la importancia de vivir en conformidad con la voluntad divina. A través de su gobierno, el Santo Rey encarnaría la justicia divina, sirviendo como una guía espiritual para una humanidad renovada. En las visiones de Mary Julie, el Santo Rey también desempeñaba un papel en la unificación de la Iglesia y en la consolidación de los principios cristianos. Ella veía cómo este líder ayudaría a sanar las divisiones y a restaurar la unidad de los fieles, estableciendo una sociedad basada en la fe y en el amor a Dios. Para ella, esta unificación era esencial para que el mundo pudiera recuperar la paz y la estabilidad espiritual. A través de esta figura, Mary Julie transmitía un mensaje de esperanza, asegurando que, aunque el mundo había caído en la oscuridad, aún era posible regresar a la luz y encontrar la paz. La mística también profetizaba que el Santo Rey guiaría a la humanidad en una reconciliación con la naturaleza y con el orden divino. En sus visiones, veía cómo este líder ayudaría a restaurar la armonía entre los seres humanos y la creación, promoviendo un respeto profundo por el mundo que Dios había creado. Para Mary Julie, esta reconciliación era una parte esencial de la restauración espiritual y creía que, bajo el gobierno del Santo Rey, la humanidad aprendería a vivir en comunión con la naturaleza y a valorar la creación divina. Este aspecto de su profecía enfatizaba la interdependencia entre la espiritualidad y el respeto por el entorno. Mary Julie visualizaba el reinado del Santo Rey como una época de renovación de la Iglesia, en la que la fe y la devoción regresarían al centro de la vida espiritual. En sus visiones, veía cómo este periodo traería consigo una nueva reverencia por los sacramentos y un retorno a las prácticas de piedad y oración que habían sido abandonadas. La mística creía que este renacimiento espiritual sería una oportunidad para que la humanidad fortaleciera su relación con Dios y reafirmara su compromiso con los principios cristianos. Para ella, el reinado del Santo Rey simbolizaba el cumplimiento de la promesa divina de paz y unidad. Según las profecías de Mary Julie, el Santo Rey también sería un defensor de los valores tradicionales y de la familia como fundamento de la sociedad. En sus visiones, veía cómo este líder promovería la santidad del matrimonio y el respeto por la vida, restaurando los principios éticos que habían sido erosionados por el secularismo. Mary Julie consideraba que estos valores eran esenciales para la estabilidad y la salud espiritual de la sociedad y creía que el Santo Rey sería un protector de estos fundamentos. Este aspecto de su profecía subrayaba la importancia de la moralidad y de la estructura familiar en la renovación espiritual. Finalmente, el mensaje de Mary Julie sobre el Santo Rey era un recordatorio de que, a pesar de los tiempos difíciles, la gracia y la misericordia de Dios aún podían transformar el mundo. Ella veía en este líder la culminación de una historia de fe y sacrificio, un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad. En sus visiones, el reinado del Santo Rey marcaba el inicio de una nueva era de fe y devoción, mostrando que, a pesar de las pruebas, la humanidad aún tenía la oportunidad de encontrar la paz y la redención. Este mensaje de esperanza recordaba que, al final, la voluntad divina prevalecería. Mary Julie Jaén veía a la Iglesia Católica como una institución fundamental para guiar a la humanidad a través del periodo de tribulación y hacia la restauración espiritual. En sus visiones, la Iglesia era un faro de luz en medio de la oscuridad, ofreciendo dirección y consuelo a aquellos que buscaban la verdad. Ella creía que, aunque la Iglesia misma enfrentaría desafíos y pruebas, su papel sería esencial para ayudar a los fieles a mantenerse firmes en la fe.
Para Mary Julie, la iglesia representaba la presencia de Dios en la tierra y el refugio seguro para quienes desearan permanecer cerca de Él durante los tiempos difíciles. En sus profecías, Mary Julie advertía que la iglesia sufriría ataques tanto internos como externos, lo cual pondría a prueba su fortaleza y su integridad. En sus visiones, veía cómo los valores tradicionales de la iglesia serían desafiados y cómo algunos líderes se apartarían de la verdad. Sin embargo, ella creía firmemente que, a pesar de estos desafíos, la iglesia resistiría y saldría fortalecida. Para Mary Julie, esta resistencia era una señal de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y un recordatorio de que, aunque la iglesia pasara por pruebas, nunca sería abandonada. Mary Julie también veía en la iglesia el poder de la oración y de los sacramentos como herramientas esenciales para la protección y la purificación de los fieles. En sus visiones, instaba a los creyentes a recurrir a la confesión, la Eucaristía y la adoración como medios para fortalecer su espíritu y mantenerse conectados con Dios. Para ella, estos sacramentos eran fuentes de gracia y protección divina, especialmente durante los tiempos de tribulación. La mística enfatizaba que, a través de estos actos de devoción, los fieles podrían encontrar refugio en Dios y evitar el caos y la desesperación que rodearía al mundo. Según Mary Julie, la Iglesia también desempeñaría un papel importante en la renovación de la fe y en la promoción de los valores cristianos después del periodo de purificación. Ella creía que, bajo el liderazgo de líderes espirituales comprometidos, la Iglesia ayudaría a guiar a la humanidad hacia una nueva era de paz y devoción. En sus visiones, veía cómo la Iglesia sería un ejemplo de santidad y piedad, inspirando a otros a volver a la fe y a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Para ella, esta renovación espiritual era esencial para la estabilidad y la paz futura. En sus profecías, Mary Julie también advertía que la Iglesia debía mantenerse vigilante y protegerse de las influencias negativas que intentaban infiltrarse en su doctrina y prácticas. Ella veía cómo algunas ideologías se oponían a los principios cristianos y creía que era responsabilidad de la Iglesia defender la verdad y no ceder a las presiones del mundo. Esta vigilancia, en su opinión, era necesaria para preservar la pureza de la fe y para proteger a los fieles de enseñanzas engañosas. Mary Julie instaba a los líderes de la Iglesia a mantenerse firmes y a recordar que su misión era guiar a las almas hacia Dios. La mística también creía que la Iglesia debía desempeñar un papel en la reconciliación y en la promoción de la paz después del periodo de purificación. Para ella, el perdón y la compasión eran valores esenciales que la Iglesia debía modelar para que la humanidad pudiera sanar. En sus visiones, veía cómo la Iglesia serviría como mediadora en tiempos de conflicto, ayudando a unir a las personas y a reconstruir la sociedad sobre una base de amor y respeto. Esta reconciliación, en su opinión, era fundamental para que el mundo pudiera encontrar la paz duradera que tanto necesitaba. Finalmente, Mary Julie veía en la Iglesia una señal de la presencia constante de Dios en medio de la humanidad y un recordatorio de que, aunque el mundo enfrentara pruebas, siempre habría un refugio para los fieles. En sus mensajes, alentaba a las personas a permanecer conectadas con la Iglesia y a buscar en ella el apoyo espiritual necesario para resistir las tribulaciones. Para ella, la Iglesia era una garantía de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y una promesa de que, al final, la fe y la devoción prevalecerían sobre cualquier obstáculo. En las visiones de Mary Julie, la humanidad se enfrentaría a una batalla espiritual intensa en los últimos tiempos, donde el bien y el mal estarían en una confrontación directa. Ella veía cómo las fuerzas malignas intentarían debilitar la fe de los creyentes y distorsionar la verdad para desviar a las almas del camino de Dios. En sus profecías, esta batalla espiritual no era solo un conflicto exterior, sino una lucha interna en el corazón de cada persona. Para ella, este tiempo de prueba sería una oportunidad para que cada individuo demostrara su lealtad a Dios y reafirmara su fe. Mary Julie creía que los creyentes enfrentarían tentaciones sin precedentes, diseñadas para confundir y destruir su fe. En sus visiones, veía cómo el mal se presentaría de manera atractiva, intentando seducir a las personas hacia el pecado. Ella advertía que solo aquellos con una fe firme y una vida de oración podrían resistir estas tentaciones. Para ella, la oración y la devoción eran las únicas armas efectivas en esta batalla espiritual y consideraba que cada acto de fe, por pequeño que fuera, fortalecía el espíritu y debilitaba al enemigo.
En esta batalla espiritual, Mary Julie veía cómo la Iglesia jugaría un papel crucial como fortaleza de la fe y como guía para los creyentes. Ella creía que, aunque la Iglesia enfrentaría ataques, su resistencia inspiraría a otros a mantenerse firmes. En sus visiones, veía a los líderes espirituales como pastores que protegerían a sus rebaños de los peligros espirituales, recordándoles la importancia de la fe y de la devoción a Dios. Para Mary Julie, la Iglesia era la luz en medio de la oscuridad, una comunidad que proporcionaría apoyo y esperanza durante los tiempos difíciles. Mary Julie advertía que la confusión y el engaño serían herramientas utilizadas por las fuerzas malignas para desviar a las personas de la verdad. En sus visiones, veía cómo algunas ideologías y filosofías intentaban distorsionar los valores cristianos y promover una vida sin Dios. Ella instaba a los creyentes a discernir cuidadosamente y a permanecer fieles a las enseñanzas de la Iglesia, recordándoles que solo la verdad podía ofrecerles la paz y la salvación que buscaban. Esta advertencia subrayaba la importancia de la claridad espiritual y de la vigilancia en tiempos de engaño. La mística también veía en esta batalla espiritual una oportunidad para que los fieles demostraran su valentía y su dedicación a Dios. Ella creía que cada sacrificio, cada acto de bondad y cada oración ofrecida en medio de la prueba era una victoria en esta lucha. Para Mary Julie, estos pequeños actos de fe eran la manera en que cada persona contribuía a la victoria del bien sobre el mal. En sus visiones, veía cómo la suma de estos esfuerzos individuales fortalecería a la humanidad y la prepararía para la restauración espiritual que seguiría al juicio. Mary Julie exhortaba a los creyentes a mantenerse firmes y a recordar que, aunque la batalla espiritual sería difícil, la victoria ya estaba asegurada para quienes permanecieran fieles. Ella consideraba que, al final, el bien prevalecería y que Dios restauraría la paz y la justicia en el mundo. En sus mensajes, alentaba a las personas a no perder la esperanza, asegurándoles que su devoción y perseverancia no serían en vano. Este mensaje era una fuente de consuelo y motivación para aquellos que enfrentaban dificultades espirituales. Finalmente, Mary Julie veía en esta batalla espiritual una oportunidad para que cada persona creciera en fe y en amor a Dios. Ella creía que, a través de las pruebas, los fieles podían profundizar su relación con Dios y fortalecer su compromiso con la verdad. En sus visiones, la victoria final sobre el mal no solo sería una victoria externa, sino también una transformación interna en el corazón de cada creyente. Este mensaje recordaba a las personas que, aunque el camino fuera difícil, el esfuerzo y la dedicación traerían una recompensa eterna. En las visiones de Mary Julie Jaenny, después de la batalla espiritual y del juicio divino, la humanidad experimentaría una victoria definitiva del bien sobre el mal. Para ella, este triunfo no solo era el final de la tribulación, sino el comienzo de una nueva era de paz y santidad en la que la humanidad viviría en armonía con la voluntad de Dios. Esta era de paz, según ella, sería el resultado de la restauración de la fe y de la purificación de los corazones y marcaría el inicio de un tiempo de prosperidad espiritual y devoción. La mística describía esta nueva era como un tiempo en el que las personas volverían a vivir de acuerdo con los principios cristianos, poniendo a Dios en el centro de sus vidas. En sus visiones, veía cómo la sociedad se transformaría y abandonaría las ideologías y los valores que la habían alejado de la fe. Para ella, esta transformación era esencial para que la humanidad pudiera mantener la paz y evitar caer nuevamente en la oscuridad. En sus mensajes, instaba a los creyentes a prepararse espiritualmente para esta nueva era, cultivando una vida de oración y devoción. Mary Julie creía que, en esta nueva era, la Iglesia Católica desempeñaría un papel central en la guía espiritual de la humanidad. En sus visiones, veía cómo la Iglesia sería restaurada y fortalecería su influencia en el mundo, promoviendo una vida de fe y compromiso con Dios. Esta restauración de la Iglesia era, para ella, una señal de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y una promesa de que la gracia divina seguiría guiando a la humanidad. Mary Julie consideraba que la Iglesia sería la columna vertebral de esta nueva sociedad y el refugio de todos aquellos que buscaran vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En sus visiones, Mary Julie también visualizaba una reconciliación entre las personas y la naturaleza, viviendo en armonía con la creación. Ella creía que esta paz no solo incluiría la ausencia de conflictos, sino también una profunda conexión con el orden divino de la naturaleza.
Esta reconciliación, en su opinión, sería una manifestación de la verdadera restauración espiritual y un recordatorio de que Dios había creado el mundo para que fuera un lugar de belleza y paz. Para ella, esta armonía era una señal de que la humanidad había aprendido de sus errores y había vuelto a valorar la creación divina. La mística también veía en esta nueva era un renacimiento de la espiritualidad y de la devoción, donde la oración y la adoración serían elementos centrales de la vida diaria. En sus visiones, veía cómo las personas se dedicarían a la meditación y a la contemplación de Dios, encontrando en la vida espiritual su mayor satisfacción. Mary Julie consideraba que este cambio de enfoque era esencial para que la humanidad pudiera mantener la paz y la estabilidad espiritual. Para ella, este renacimiento espiritual era la culminación de todo el proceso de purificación y un testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. Finalmente, Mary Julie veía en esta nueva era una oportunidad para que la humanidad viviera en comunidad, compartiendo valores y objetivos comunes. En sus visiones, veía cómo las personas trabajarían juntas en armonía, poniendo el bien común por encima de los intereses personales. Esta unidad, en su opinión, era una manifestación de la paz divina y una señal de que la humanidad había alcanzado una madurez espiritual. Para ella, esta comunidad era el reflejo de la unidad de la Iglesia y un testimonio de que, al final, la voluntad de Dios se cumpliría. El mensaje final de Mary Julie sobre esta victoria del bien era de esperanza y confianza en la misericordia divina. Para ella, la restauración de la paz y de la fe era una promesa de que Dios no había abandonado a su pueblo y de que, a pesar de las pruebas, la humanidad podía encontrar un nuevo comienzo en la devoción y en la santidad. En sus visiones, veía este tiempo como una recompensa para aquellos que habían perseverado en la fe, mostrando que, al final, la fidelidad y la devoción siempre traerían paz y felicidad duradera. Este mensaje de esperanza era una invitación para que todos los creyentes se prepararan para la nueva era de paz, viviendo de acuerdo con los valores de Dios y fortaleciendo su fe. En sus mensajes, Mary Julie recordaba a las personas que, aunque las pruebas fueran difíciles, la recompensa sería eterna, y que aquellos que mantuvieran la fe en Dios serían testigos de la victoria definitiva del bien sobre el mal. Hemos recorrido un viaje profundo y reflexivo a través de las visiones y profecías de Mary Julie Jaenny, una mística cuyas experiencias y advertencias nos invitan a mirar más allá de lo cotidiano. Su legado nos recuerda la importancia de la fe, la perseverancia y la búsqueda sincera de la verdad en un mundo que, según ella, enfrenta tiempos de gran prueba y purificación. Mary Julie nos deja una advertencia clara sobre la importancia de mantenernos fieles a los principios de Dios, vivir una vida de devoción y no sucumbir a las tentaciones y distracciones de este tiempo. Si su mensaje resuena en ti y deseas fortalecer tu relación con la fe, te invito a ser parte de esta comunidad. Aquí, en nuestro canal, continuamos explorando temas que profundizan en la espiritualidad, la esperanza y el llamado a la transformación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Al hacerlo, no solo nos ayudas a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores, sino que también te unes a un grupo de personas que buscan, como tú, fortalecer su conexión con Dios. Aprovecho para presentarme, soy Josué, y me siento honrado de acompañarte en este camino de reflexión y fe. Quiero que sepas que este canal está dedicado a personas como tú, que buscan respuestas, guía espiritual y una comunidad para fortalecer su camino en Cristo. No estás solo en este viaje. Aquí estamos para crecer juntos, aprender y vivir de acuerdo con los valores que nos acercan al amor y la paz de Dios. Así que, si buscas inspiración y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo vivir en fidelidad y esperanza, suscríbete al canal y únete a esta comunidad en la fe. Aquí continuaremos explorando mensajes que nos ayudan a acercarnos a Jesús y a vivir cada día con propósito. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mantén la fe, sigue a Jesús, y juntos podemos alcanzar esa vida de paz y santidad que Dios desea para todos nosotros. Gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y hasta pronto.